esto. El bosquejo de este mensaje lo tenemos ahí en el papelito, media carta, para cartapacio número 8, perforado. Usted lo va coleccionando los mensajes. Y estamos desarrollando la serie en Hebreos capítulo 11, sobre el capítulo 11, sobre la fe. Y hemos determinado que ese capítulo nos enseña que la fe es acción. Es acción. Si alguien dice que cree, pues actúa conforme a lo que cree. Si alguien dice que cree y no actúa, entonces no cree. Entonces la fe está basada en la verdad, fe en la verdad y acción. Pero específicamente hoy vamos a tomar algunos versículos del capítulo 11, pero de los versículos 20 en adelante. Y específicamente le he puesto yo el título Fe a pesar de todo, hermano. Y lo que quiero dejar en su vida es decirles que la vida no es perfecta. Hay muchas vicisitudes, problemas, dificultades. Vivimos en un mundo muy imperfecto. Y usted es imperfecto y las personas con las que usted se va a relacionar también somos imperfectos. Y esta vida no valdría la pena vivirla sin Dios. Así que lo que le recomiendo es que a pesar de todo le crea a Dios. Porque al final eso es lo que lo va a sacar adelante a usted. Esa fe en Dios. Y eso es lo que le va a dar la victoria en todas las cosas. La fe en Dios a pesar de todo. Y vamos a ver aquí la vida de algunos personajes de Hebreos 11. Y como les he recalcado, Hebreos 11 nos da una lista. Algunos le han titulado la galería de los héroes de la fe. Los héroes de la fe. Y cuando se habla de héroes de la fe, nos deja la impresión que han sido hombres y mujeres grandes, importantes, relevantes, superiores, pero no es así. Una de las cosas que me gusta de la Biblia es que es muy realista, y no anda contando lo que le conviene, lo que convenga para el pueblo de Israel, lo que convenga para los suyos. Como así es la propaganda humana, es así. Cada quien defiende su casa, dicen que se esté cayendo, ¿va? Cada quien defiende su partido político, aunque se esté cayendo. Cada quien defiende a su equipo a como dé lugar, aunque se esté rompiendo a pedazos. Cada quien tiene su versión a su favor. Y cada esposo, cuando hay pleitos de esposos, cada quien cuenta su versión a su manera para favorecerse. Pero la Biblia no es así, lo siento, pero no es así. La Biblia nos va a hablar con la verdad, porque en base a la verdad es que se edifican buenas cosas. Entonces nos va a mostrar que estos hombres y mujeres de fe, esos héroes de fe, en realidad eran como nosotros, hermano. Los mismos problemas, pero hay algo que los distinguió, y eso es lo que espero que lo distinga a usted, que a pesar de todo le creyeron a Dios. Y eso lo sacó a victoria al final. Y eso hace que estén escritos acá. La fe en Dios. Puede que sus vecinos inconversos, grandes títulos, pero no le creen a Dios. Pero usted es diferente. Porque usted vive por fe en Dios. Y esto es lo que tenemos que cultivar. Bueno, Hebreos 11, vamos del versículo 20 en adelante. Nos dice así: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo han de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado,
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Quiero primero que hablemos de estos primeros versículos, personajes, Isaac, Jacob y José. ¿Qué es lo que encontramos acá, hermano? Yo lo podría resumir como que a pesar de lo imperfecto que somos, Dios nos va a bendecir si tenemos fe. Veamos estos primeros. Isaac. Dice que Isaac bendijo a Jacob y a Esaú sobre cosas venideras. Cosas venideras. Los bendijo. Así, de entrada nos parecería a nosotros, entonces Jacob y Esaú eran unos grandes tipos, grandes hombres, y por eso su papá los bendijo y bendijo a Isaac. Pero cuando nos metemos a ver la historia de Isaac y Jacob, nos encontramos que ninguno de los dos valía la pena. Ninguno de los dos. Diciéndolo así, ¿verdad? O sea, Dios nos ama a todos, ¿verdad? A pesar de, pero si somos muy honestos en evaluarnos, yo creo que si usted se evaluara ante Dios, y si fuese honesto, saldría descalificado. No lo conozco mayormente, ¿verdad? Pero sí saldría descalificado porque todos tenemos imperfecciones, hemos fallado, seguimos fallando, y cosas que luchamos, que si yo no quisiera ser así, yo tengo que luchar todos los días con esto. Si Dios fuese estricto y nos examinara y nos evaluara y le dijera a usted, autoevalúese, o sea, hazte tú tu propio juicio, ¿qué opinas de ti? Casi que estoy seguro que algunos saldrían bien librados por sí mismos. Dirían, pues yo no soy tan malo. Ahí estaría tropezando. Ahí estaría un gran error al decir, no, yo estoy bien. Y probablemente los más devaluados a sus propios ojos serían los que están bien, porque serían realistas y honestos. Porque nosotros no somos dados a compararnos con los demás, sino a compararnos con la ley de Dios. Si a los demás les podemos ganar, a algunos, a otros no, otros no ganan. Yo soy más bueno que aquel, yo soy más cuerdo que aquel, yo tengo más dominio propio que aquel. Pero hay otros que son mejores que yo. Entonces, pero ante la ley de Dios todos estamos descalificados. Sin embargo, bueno, gracias a Dios que Dios tiene misericordia y nos lleva por fe. Bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Cómo está la familia ahí? Dios pues le dio a Isaac 2 hijos, Esaú y Jacob. Antes de que nacieran dio una promesa y dijo, el mayor servirá al menor. El mayor era Esaú y el menor era Jacob. Ahora uno diría, entonces Jacob era más bueno que Esaú. Jacob era, digamos, más espiritual que Esaú, y por eso Dios desechó a Esaú. Bueno, ya lo vamos a explicar. En el antiguo tiempo existía esta costumbre de poner la bendición del primogénito. El hijo primogénito llevaba, especialmente en esa familia que Dios había dado, promesas donde vendría el Mesías y donde ellos obtendrían la tierra de Canaán y haría Dios una gran nación de ellos. Entonces el primogénito tenía una especial importancia. ¿Por qué Dios desechó el primogénito y escogió al segundo? Ahora, viene la situación. ¿Cómo era Esaú, el mayor, el primogénito? Era dedicado a la cacería. Él pasaba cazando. Él vivía para el placer de cazar. Jacob era un varón quieto, pasaba más meditando por ahí. Y entonces, en una ocasión, viene de cacería Esaú, traía hambre, y Jacob estaba preparando un guiso de lentejas. Y entonces Esaú le dice a Jacob, traigo una gran hambre,
dame un poco de ese guiso. Y astuto Jacob, astuto, le dijo, te lo vendo. Ajá, ¿y qué? ¿Por qué? Por tu primogenitura. Conocía las debilidades de Esaú y sabía que Esaú no le importaba la primogenitura, no estaba interesado en las cosas de Dios, en la bendición que iba a venir a través de él. Y le dijo, está bueno, pues, porque ¿para qué me va a servir la primogenitura? Y se la vendió. Claro, era algo de palabra, pero Dios lo escuchó. Y después le iba a resultar mal eso. A los dos iban a llevar consecuencias de lo que hicieron después. Viene el tiempo en que su papá quería bendecirlos y le dice a Esaú que era su preferido, su hijo favorito. Y el hijo favorito de Rebeca, la esposa, era Jacob. Y le dice, Esaú, yo voy a morir. Le dice, ve a cazar algo, me lo traes para comer y yo te voy a dar las bendiciones ya. Y entonces sale Esaú, pero lo oyó la mamá de Jacob, la esposa. Y sale donde Jacob y le dice, apúrate, voy a preparar un cabrito, así como le gusta a tu papá, y entonces te vas a hacer pasar por Esaú para que te bendiga a ti mejor. Ahora él le dijo, pero ya es que se va a dar cuenta porque dicen que Esaú era velludo. Y yo decía, soy lampiño, ¿cómo le hacemos? No te preocupes. Y dice que le arrancaron la piel, o sea, con una piel no es que le arrancaron, o sea, me imagino que tenían ahí los pedazos de piel de cabrito y se los colocó, se los pegó a Jacob. Y como él era ciego, Jacob se había quedado ciego, llegó y le dijo, padre, aquí traigo, ¿quién es el que me está hablando? Jacob, le dijo. Y no era cierto. Bueno, es la voz de Jacob, pero es el olor de Saúl. Le dice. Bueno, después que lo engañó y lo bendijo a Jacob. Al rato llega Esaú, contento que le iban a bendecir. Ahí aparentemente estaba valorando lo que él había desechado años antes, la primogenitura. Le dice, padre, aquí vengo con lo que te gusta, bendíceme. ¿Y quién está hablándole? Soy Esaú. ¿Y quién es el otro al que yo ya bendije? Y se pone a gritar y a llorar Esaú. Me ha engañado Jacob. Hey, hijo, ya no te puedo bendecir más. Pero no tienes alguna otra bendición para mí. Pues algo te voy a decir. Alguna bendición le iba a dar. Al otro le dio todo, que iba a prosperar y toda la cuestión. Y a él le dijo, él te va a vencer, le dijo. O sea, él va a dominar sobre ti, le dijo. Pero cuando él ya se esté sobrepasando de dominar sobre ti, cuando tú estás ya muy oprimido, te voy a dar libertad. O sea, vas a recibir alivio. Esa fue toda la bendición para Esaú. Pero lo bendijo. Aquí dice, a los dos los bendijo. De alguna forma los bendijo. Entonces, viene la situación donde notamos a un Esaú profano que no estaba interesado en las cosas de Dios. Y viene un Jacob, que digamos, ese es el que va a la promesa, que si usted lo hubiera conocido y hubiera tenido que hacer tratos, negocios con él, lo hubiera dormido. Y usted ni cuenta se hubiera dado cuando le hubiera sacado el pisto. Le hubiera sacado dinero y usted después, ¿cómo le pagué eso? ¿Cómo hice ese trato? Él se llevó toda la ventaja, pero usted lo hizo. Pasa que era sumamente astuto. Ahora, la característica era que Dios ya había dado profecía de que él escogía a Jacob. Jacob no tenía por qué mentir, no tenía por qué hacer estafa, pero lo hacía, porque era una manera donde él manifestaba que no confiaba en Dios. Él confiaba en sus habilidades, en sus recursos, en su astucia. Muchas veces Dios ya nos ha dado promesas
de bendición, pero no estamos dispuestos a esperar en Él ni a buscarlo. Y como desconfiamos, creemos que Dios no nos va a ayudar y ocupamos nuestra propia astucia. Y así es como vive muchísima gente. Se trata de tener fe en Él y confiar en Él, porque después vinieron graves consecuencias. A raíz de ese engaño que le hicieron a Esaú, Esaú prometió matarlo y dijo: cuando se mueran mis papás lo mato. Y la mamá tuvo que decirle a Jacob: huye de aquí porque no quiero perderlos a ustedes. Jamás Jacob volvió a ver a su mamá. Ese fue el último día que la vio, porque él tuvo que estar exiliado años y años, y en el transcurso ella se murió. Allá Dios tenía preparado algo, porque a Dios no le escapamos, hermano. Si creemos ser más astutos que Dios y que los hombres, estamos equivocados. Un día nos vamos a encontrar con alguien que nos la va a hacer, como con la horma de nuestros zapatos. Imagine un hombre que ha andado engañando mujeres y de repente encuentra una que lo barrió con él, ¿va? Jacob se encontró al suegro. Era tío de él. Y el suegro era peor que él, hermano. Y el suegro lo tenía del pelo. O sea, lo hizo meterse en un compromiso del cual Jacob no pudo salir. Y lo explotó años y años y años. Y le bajaba el sueldo y hacía lo que quería con él. Y cuando ya Jacob se decidió: me voy a separar, me voy a volver a mi tierra, Labán se llamaba, le tenía ya su trampa. O sea, porque lo iba a dejar ir sin ningún 5. O sea, no le quería dar indemnización. ¿Cómo no? Y toda la cosa. Sí, está bien, Jacob, ¿verdad? Y empezó ¿y cuál es el trato? ¿Y qué es lo que te voy a dar? Y a Jacob le dijo: mira, el ganado pintado, o sea, que tiene varios colores. ¿Cómo no? Y mandó a sus hijos: llévense todo el ganado pintado, llévenselo. A modo que cuando llegara no había ni uno, solo de un solo color. Pero Jacob, por otro lado, también ya tenía la trampa. Y empezó a hacer, sin que su suegro se diera cuenta, su treta también para producir el mejor ganado pintado y los más gordos, los mejores. Ahí se toparon, como dice la piedra con el coyol. O sea, iguales, duros los dos. Pero bueno, llega el momento en que Jacob está angustiado, porque se va a encontrar con Esaú, que ha prometido matarlo. Nunca había orado como oró esa vez. Se humilló ante Dios y le suplicó, porque ahora tenía hijos, que no lo fuera a matar a él y a sus hijos. Ahora suplicaba por su vida. Se humilló ante su hermano y le dio gran parte de todo lo que había obtenido para poder apaciguarlo. Pero no tenía que hacer eso otra vez. O sea, como dicen, de tonto, o sea, gastando más de la cuenta, porque no confiaba en Dios. Dios ya había dicho: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y cuando se encuentra con su hermano ya no lo quería matar. Por demás hizo todo, pues le dio unos regalos de un montón de camellos, de vacas, de todo le regaló. Se los dio, hasta su hermano le dijo: ¿y para qué tanto? Le dijo: todo esto que me... Es que, o sea, se humilló ante él. Es que mi Señor es un regalo para mi Señor, diciéndole a su hermano. Su hermano lo abrazó. No me des todo esto, yo tengo suficiente. No, ¿cómo no? Como dice, lo terminó regalando. Pero hermanos, confiemos en Dios. Él puede más que nosotros. Si nosotros no confiamos, nos vamos a meter en problemas. Uno es que vamos a destacar una perversidad nuestra para alcanzar lo que queremos alcanzar.
¿Cuántos habrá que no me puedo congregar porque estoy trabajando y estoy haciendo un montón de cosas? Y a los años todo lo ha perdido, hermano. Por más que dejó de ir a la iglesia por hacer tanto, al final se quedó sin mayor cosa. Nada. Tiempo perdido, esfuerzos perdidos, decisiones equivocadas, nefastas. Nos iría mejor confiando en el Señor. Hermanos, pero Isaac los bendijo de cosas que iban a venir. Nosotros debemos de bendecir a los hijos. Sabemos que van a tener sus propias luchas, sus propios tropiezos, pero en medio de todo, que al final regresen al Señor, si es que no andan con el Señor, para que Dios los bendiga por fe. Por fe, versículo 21, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Los hijos de José, ya en Egipto. Jacob, ya este es Jacob. Jacob ha aprendido las lecciones. Después de ser muy astuto, empezó a confiar en Dios a puro golpe, pero a puro golpe, hermano. Porque, miren, es que Dios nos puede dar, como dice, agua de nuestro propio chocolate, por favor. Lo que le hiciste a otros, te lo van a hacer a ti. Mira, hermano, sus hijos salieron como él y lo engañaron. Y ya el viejo odiaban a José, lo vendieron, se deshacieron de él y era el hijo favorito de Jacob. Y cuando le dieron la noticia a Jacob, le dijeron un animal salvaje se lo comió. Mira, aquí está la ropa ensangrentada, que ellos habían matado a un cabrito y le habían puesto sangre a la ropa para darle la mentira al papá. Y dice, la Biblia describe el sufrimiento de Jacob. Lloraba ese hombre que tuvo luto, dice, y no permitió la consuelo, que nadie llegara a consolarlo por largo tiempo. Era la misma táctica que empleaba Jacob. O sea, tuvo que pagar como 10 veces más lo que él hizo. Es que Dios se las puede todas, hermano. A Dios no lo podemos. Como dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la Escritura. Y así dice en Gálatas: no os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado. Si por un momento nos va bien, hermano, Dios te puede agarrar donde más te duele. Y entonces Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que hay hermanos queridos aquí muy astutos que creen que por su astucia van a ganar más dinero y van a hacer más cosas. Creen en el Señor, pero no se deciden, no se definen, porque ese es el asunto. Si eran creyentes, estaban en la línea de las promesas. Y es que es esto, mira, si Dios existe, si Dios es real, hay que meterse con todo con Él. Y si no, al mundo, o sea, pero no se puede vivir entre las dos cosas. Que Dios te ha dado promesas, pero no confías y todavía sigues en el mundo, un pie en un lado y un pie en el otro. No, o sea, mejor vete al mundo, si eso es lo que crees, que no hay Dios. No, como no, si hay, pero vives como que no viviera, como que Dios no existiera. Defínete. Es lo que le dijo Elías al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Y si Baal es Dios para ustedes, sírvanle. Pero no estén ahí en medio de las dos cosas. Lo que dijo el Señor en Apocalipsis: conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, eres tibio. Y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ese jueguito no le parece a Dios. Pero usted defínase. ¿Y usted cree en Dios? ¿Cree que Dios es real? Yo creería que sí, porque vienen a la iglesia y saben que aquí la Biblia se va a predicar. ¿Cree que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, pues sí, esta es la palabra de Dios. Sígala, créala, métase con todo aquí.
Y si no, váyase al mundo, porque está creyendo en el mundo, pues tírese con todo, a ver cómo le va. Pero así, tibios, te vomitaré de mi boca. Y cuando Dios dice algo, hay que mejor temblar. Dice, sirvamos a Dios con temor y temblor. Y si alguien dice, no, que no me pasa nada, no desafíe. Si es la pura misericordia, porque ya cuando Dios levanta su mano, nadie lo detiene. Y te voy a dar los varillazos. Cuando éramos pequeños, ¿verdad? No sé si... No, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer. Mi papá se ablandaba. Y vaya, pues ya no le pegues a los niños. Mi mamá no. Hacía 3 días había sucedido el asunto y ya venía con... Y mi papá detrás. No les hagas nada, ya no... No, tengo que corregirlos. Vengan. Fla. No, ya no. Fla. ¿Cómo no? Usted tiene que aprender. Mi madre. Pero qué bueno que fue así. Así que mis hermanos, Dios es Padre maravilloso también. Y gracias que Él nos ha corregido. En el momento uno no reconoce, pero no sé, al tiempo cuando, Señor, gracias por haberme dado duro en aquello. Gracias, Señor, porque no hubiera entendido de otra manera. Gracias, Padre, por corregirme. Solo Él sabe de las cosas que nos libra, hermano. Así que viene Jacob ya sedita, como decimos, ya ablandadito. Ya un hombre mayor, había perdido la vista, y su hijo José pues lo manda a llamar, tráeme a tus hijos que los voy a bendecir. Tenía 2 hijos, Manasés y Efraín. El primogénito era Manasés, el segundo era Efraín. Y entonces se lo lleva, como ya no veía a Jacob, le pone a Manasés, al de su diestra, al primogénito, aquí en la mano derecha, y a Efraín a su mano izquierda. Entonces Jacob va a orar por ellos y hace lo siguiente. O sea, cambió las manos. La diestra simbolizaba la bendición, se la puso al segundo, y la izquierda se la puso al primero, a Manasés. Entonces la escritura que José se molestó y le dijo, no padre, no es así, es a Manasés quien tienes que bendecir. Y dice Jacob, ya sé, hijo, sí, ya lo sé. O sea, a propósito lo hizo, porque ahora había despertado los principios espirituales que antes no veía. Y él venía siguiendo, él analizaba cómo es que Dios obra. Y eso es algo muy bonito, hermanos. Ver a Dios en todas las cosas y ver cómo Él actúa. Y él había notado que sus abuelos, su abuelo, Ismael y Isaac, Ismael fue el primero, pero el de la bendición fue Isaac. No era el primero, era el segundo. En el caso de su papá, Esaú era el primero y Jacob era el segundo. Y Dios dijo, el mayor servirá al menor. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y lo bendijo a Jacob, no a Esaú, al segundo. Entonces él aplica ese principio con Manasés y Efraín. En otras palabras, él estaba entendiendo que Dios no busca al que cree que tiene los méritos y los derechos de algo. Busca al segundo, al que no tiene por qué gloriarse. ¿Se dan cuenta cómo peleaba Ismael queriéndose imponer que era el primero, el primogénito, y que a quien le pertenecían las bendiciones? Y le hacía burla a Isaac. Pues Dios a Isaac buscó. Si en el caso tú eres segundo y has estado a la sombra de alguien, sé humilde y Dios te va a bendecir. Y si tú te crees que mereces, siempre llega ante el Señor: Señor, no merezco nada, todo lo recibo por tu pura misericordia en mi vida. ¿Qué soy yo ante ti?
solo objeto de tu amor. Porque si no fuera por ti, yo no podría estar acá. Llegue así, con esa humildad. Jacob lo había entendido y bendijo a Manasés y Efraín de esa manera. 23. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José. Y Dios había dicho que iban a heredar la tierra de Canaán, pero no parecía aquello. En lugar de estar en Canaán, tuvieron que irse a Egipto. Y Dios había dado promesa a Abraham que iban a estar 400 años esclavos en Egipto. 400 años. Y cuando José se murió, todavía faltaban esos 400 años. Y José dijo, un día el pueblo va a salir de aquí a la tierra que Jehová nos ha prometido. Un día así será. Wow. Creer algo así a tan larga distancia, hermano. Un día será como Dios ha dicho, hermano. Y esto nos hace pensar en que nosotros debemos de alistarnos para lo que nos espera. Aquí no es. Aquí no está todo. Y si esas propiedades que hemos comprado o que nos han heredado, ahí están, le digo, eso es pasajero. ¿Cuánto lo va a disfrutar usted? Es un rato. Se le va a quedar a otra gente. Pero no tenemos nada acá. Vamos a una patria celestial. Hacemos tesoros en los cielos, no en la tierra. Y tiene que hacer sus planes. ¿Cuánto le falta? Bueno, uno no puede saber exactamente, pero ya no le queda tanto como en otras épocas. Bueno, los jóvenes sí, aquí hay jovencitos que todavía tienen. Pero les digo cómo pensaba yo. Y me queda un montón de vida. Así decía. ¿Qué me preocupo? Por eso me casé ya bien tarde, porque a los 59 me casé. Todavía me falta. Oye, me doy cuenta cuando pienso en mi vida, así fue un pasón. Y hace 2 años me contacta una prima. Ha vivido toda su vida en Estados Unidos, que cómo estaba, recordándonos de los últimos tiempos donde nos relacionamos después de que el Señor me sacó de ahí porque me convertí, casi ya no llegué al vecindario de ellos y ellos se fueron. ¿Sabe cuánto pasó? Ha pasado 51 años. No puedo creerlo. Y me fui a cruzar ahí por donde vivíamos y pasamos, pero veía todo, es que como que estuviera en aquella época. Sí, aquí pasaba yo todos los días. Sí, aquí estábamos, aquí nos reuníamos con los cheros. 51 años. Qué rápido. Así que hoy mejor veo las cosas como que ya. Y hago mis planes. Ya no vamos a ir del país. Ya no vamos a ir de esta tierra. Nos vamos a ir a la patria, a la verdadera. Y nos alegramos y gozamos con eso, ¿verdad? Porque ya está lo mejor. Y vamos a reunir con mis papás. O sea, todo eso, hermanos, es una gran expectativa. Es hermoso. Y es así como Dios quisiera que viviéramos. Viendo las cosas que no se ven, pero que son una realidad que Dios nos ha mostrado en su palabra. Bien, vamos con el segundo punto. Y aquí vamos a hablar de Moisés. Dios busca quien tenga fe en Él. Y aquí se le llama el invisible. Dios, el invisible, sobre las cosas visibles. Porque nuestra tendencia es vivir viendo lo visible. Pero como cristianos, al venir, hemos de entender que nosotros hemos de vivir viendo al invisible y las cosas invisibles. Lo que dice, aunque nuestro viejo hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando. Entonces los que son viejos biológicamente, internamente son más jóvenes. Y cada vez van más jovencitos, hermanos. Vamos. No mirando, dice, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Miren, viendo algunas canciones así de antaño, del pasado, canciones de mis abuelos, que en aquella época no me gustaban, pero a saber, ahora como que recuerdo a mis abuelos. Y veo los videos, porque en YouTube está todo. Y todos estos están muertos ya. Todos esos que salen en las películas de Pedro Infante que le gustaban a mis abuelos, todos están muertos, hermanos. Y ni uno vivo. Pero claro, ahí los ve jovencitos y toda cosa. O los ve cuando ya estaban viejos. Hay una serie de videos que dicen el triste final de Fernando Soto Mantequilla, el triste final de Elvira Quintana y un montón de artistas así. Y cuando usted le sigue la vida y que van hablando, wow, hermano, ahí se ve la realidad, no las películas. Fulana nunca se casó, dice. Se enfermó de cáncer, murió sola. Que el otro artista, yo creo que ya murió, Andrés García, así se llamaba. Usted lo ve joven, pegador, como decir, un montón de mujeres. Y ya viejo, hermano, lo sacan, creo que del hígado llegó a padecer, flaco, no parecía. Ahora, claro, todo eso es triste, ¿verdad? Pero no debe despertar a nosotros, hermanos. Cabal lo que dice la palabra, lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. La juventud aquella de estas personas era temporal, pero lo que no se ve es eterno. Yo le animo, hermano, a soñar con su hogar celestial, con su futuro brillante en el cielo. Eso le va a ayudar inclusive a llevar las penas de esta vida, las va a sentir más livianas, porque usted sabe que esto no es todo, y lo va a reanimar y lo va a vivir los va a hacer vivir en esa dimensión. Pero bueno, mientras estamos aquí todavía necesitamos algunas cositas para vivir con este cuerpo, ¿verdad? Pero sepa que esto un día lo vamos a dejar. Nuestra morada terrestre va a estar ahí enterradita, esperando el día de la resurrección. Pero ya no vamos a estar ahí. Vamos a estar con nuestro Padre. Qué felicidad llegar donde el Padre Celestial. Bueno, seguimos. Entonces dice versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por su padre por 3 meses, por sus padres, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. A mí me llama mucho la atención y les digo, todavía no alcanzo a sacarle jugo a este versículo que ha de tener mucho más de lo que yo estoy viendo. Mire, por la fe Moisés fue escondido por sus padres porque le vieron un niño hermoso. Dice. ¿Qué tiene que ver esto con las promesas de Dios? ¿Qué está pasando ahí? Que ellos cuando lo vieron un niño hermoso le creyeron a Dios más. Ahora, ustedes saben que estaban pasando un tiempo terrible allí, estaban matando a todos los niños. Además, los hebreos eran esclavos, tenían mala alimentación. Y yo creo, la explicación que me doy yo, aunque si hay alguien ahí que haya descubierto más y Dios le ha revelado más sobre esto, dígamelo. ¿Por qué dice la Biblia que porque le vieron un niño hermoso? ¿No será que nace un montón de niños hermosos? Y no va a decir, pues este trae una gran bendición de Dios porque es un niño hermoso. ¿Qué sería a lo que se está refiriendo niño hermoso? Como cholotón, rosadito, niño hermoso. Yo creo que sí, era así Moisés. Pero entendiendo el contexto, yo me lo explico en que los niños hebreos no traían esa tez, esa figura, ese semblante, por la desnutrición y los sufrimientos que sus madres estaban teniendo. Y él venía niño hermoso. Pero yo creo que ya el trasfondo de esta familia, los papás eran hombres gente de fe y oraban y esperaban la promesa de Dios. Quizá esta fe que tenía su mamá había influido en su embarazo. Y cuando nació el niño, dijeron: wow, este niño
Está diferente a todos los demás hebreos que vienen. ¿No será que aquí hay bendición, que Dios lo va a usar mucho? Esforcémonos en protegerlo, y lo escondieron. Y cuando ya no pudieron, saben que la mamá lo dejó ir en una cestita calafateada, y lo encontró la hija del faraón y lo adoptó como hijo. Bueno, es un peligro. Cualquiera le hubiera dicho: no, no dejes ir al niño ahí en esa correntada, que va a ser de él, es un peligro, que no. Y por fe creyeron que Dios lo iba a guardar, y de veras lo hizo. Entonces yo creo, hermanos, que Dios ve esos detalles que a nosotros nos hacen verlo a Él y creerle a Él. Esto lo va a repetir Moisés después, porque Moisés veía a Dios en los detalles. Esto es ver al invisible trabajando. Que la vida no pase desapercibida de nosotros. Veamos a Dios en todo. Imagínense, me despidieron del trabajo. ¿Cómo alguien vería a Dios ahí? Alguien podría pensar: qué terrible, que no sé qué, que Dios no es. Y otro podría pensar: Dios lo permitió por algo, no sé qué está haciendo Dios. Pero ¿y qué podía hacer? Es como Job, cuando le pasó lo que pasó, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a regresar. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Vio a Dios. Él vio a Dios ahí. Relacionó a Dios. Debemos de mencionar a Dios en todo y verlo en todo. Él actuando. Cosas tan pequeñas como: nació un niño hermoso, y eso les hizo creer a ellos más en Dios. Cosas tan así que a veces sucede entrando a un lugar, no hay parqueo. Señor, ¿cómo le hago? De repente alguien va saliendo, ahí está. Wow. Ver a Dios en eso. Mal puerta el diablo en aquellos días que acaban de inaugurar. Eran filas de carros, hermano. Filas. Le dije a mi esposa y a mi suegro: no, regresémonos. Nos va a tocar dejar ahí casi por los planes del carro y dar la gran caminada. No, mejor. Pero yo no me podía salir porque ya me llevaba el tráfico. En la propia puerta del diablo. Estamos cuando va saliendo un carro ahí a la par, en el propio parqueo enfrente de la puerta del diablo. Saliendo el carro, y viene otro que estaba atrás de mí, que se me quiso pasar para él aprovechar ese espacio. Pero como el carro agarró para esa dirección, lo topó y no pudo. Me lo dejó a mí, cabalito. Y estaba un vigilante, ya ve, entre ahí. Wow. Ver a Dios en todo, hermano. E ir orando a Dios en todas circunstancias. Esta afinidad, esta sensibilidad la tienen estos hombres de fe. Veían a Dios. Ahora sigue diciendo, versículo 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¡Qué decisión de este varón! Él era hijo de la hija de Faraón. ¿Quién no quiere ser? Era de la familia real, hermano. O sea, el faraón era su abuelo. Y el faraón al cual tuvo que enfrentar después un día, pudo haber sido su hermano, o su primo, o su tío. El faraón con el que se enfrentó. Me llama la atención a mí que nunca mató a Moisés. Y cómo Moisés entraba a hablar con él cuando regresó 40 años después, que le dijo: Jehová dice, deja ir a mi pueblo. Si esos tenían derecho a matar a cualquiera. Y él se le enojaba y no lo mataba a Moisés. Dios obrando en todas esas circunstancias. Uno no sabe. Pero cuando él descubrió que él era hebreo, dice que prefirió sufrir con el pueblo de Dios. Hombre de causa. No se enamoró de las riquezas
y de las oportunidades. Porque mire, siendo hijo de Faraón, ¿qué no podía tener? Dinero, mujeres, propiedades, dueño de grandes haciendas, unas casas, mansiones a la orilla del río Nilo, con barcas ahí, toda cosa y todo tipo de comida, así. Que en aquella época pues era el mayor deleite, y hoy habrá otras cosas, ¿verdad? Pero él se privó porque tenía carga por su pueblo y rehusó. Tuvo que tomar una decisión. Yo creo que nosotros llega un momento en que tomamos una decisión: o el mundo o el camino de Dios. Si quiero complacer al mundo, no voy a poder seguir a Dios. Nadie puede amar a dos señores, porque querer agradar a mis amigos inconversos y a mi familia inconversa, que me van a decir: no, ya te hiciste protestante, salite de eso. Me lo dijeron. Burla y toda cuestión. No, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces él decidió hacer eso, y además dice 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermano, el pecado es deleite, sí o no, sí, es deleite, pero es bien temporal. Se terminó, estuvo. ¿Y qué queda después? De las personas que no hayan esa felicidad, solo fue un fogonazo, pero después quedan cosas sin responder. Se preguntan: ¿y esto es todo? Vivir con el deleite del pecado es todo en la vida. No, tiene que haber algo más. Me decía un amigo que es adicto al crack. Está bien consumido ahorita, pero usted lo ve bien ajado de la piel y mal. Pero me dice, y sigue, creo yo que sigue en el mismo asunto. Me dijo hace años: mírame, el problema de nosotros es que cuando probamos la primera dosis del crack, es una experiencia indescriptible, sublime, y vamos tras la otra probadita. La segunda vez tienes una experiencia, pero ya no tan sublime, ya no llegaste al nivel de placer de las primeras. Y la tercera, vas con la ilusión de alcanzar ese nivel de placer de la primera, y pasan los años y nunca llegas a ese nivel, pero tú vas creyendo y metiéndote más para poder alcanzar aquello, y no puedes dejar de hacerlo. Wow, es lo que aquí dice: los deleites temporales del pecado. Claro, y con eso vienen consecuencias, pero sí, es un engaño, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, cualquier pecado, si usted está probando algo, está haciendo algo que es deleitoso, pero sabe que está mal, no vaya a la felicidad de ahí. Véngase al Señor Jesucristo, reconcíliese con Él. El placer de Él es eterno, aunque en este momento tenga que sufrir los deleites. Me voy a privar de esos deleites temporales del pecado, o voy a tomar decisiones que no van a ser placenteras, pero lo hago porque después viene la recompensa y el deleite. Pero el deleite del pecado es hoy, ya, y después queda un gran vacío y una gran factura que viene que pagar. Yo creo que muchos de ustedes pueden decir eso. Quizás no conozco sus vidas, pero sé que tomaron decisiones, probablemente no que sé específicamente, no que vivimos en un mundo así, pues imperfecto, y probablemente estamos en la iglesia curándonos o tratando de curarnos, ¿verdad? Se tomaron decisiones, dejado llevar, y después, y esto es lo que pasó, ¿no? Me metí en un gran lío. Dios nos ayude, aún pues, aunque se han hecho y hay consecuencias, busquemos a Dios. Fe a pesar de todo. Dios nos va a ayudar. Nos va a ayudar, hermano.
Aunque hayamos llegado al fondo del pozo, Dios te puede sacar de ahí. Estés ya al final de la cuesta, Dios te va a ir levantando, te va a ir sacando poco a poco. Fe a pesar de todo. Dice versículo 26, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón eterno. Digamos, quiero dar buenas cuentas, quiero morirme tranquilo en paz, no lamentando que fui terco todo el tiempo, y allá al final ya con un respirador, ay, Señor, perdóname. Wow. ¿Que Dios perdona? Sí, perdona, claro. ¿Cuánto pude haber hecho de bien en mi vida y no lo hice? Hasta el último momento. Ahorita usted tiene la oportunidad de vivir para Dios, que es lo más hermoso, hermano. Y sigue diciendo, con esto terminamos, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Y esta frase me encanta, porque se sostuvo como viendo al invisible, así como sus papás, al ver lo hermoso, creyeron, Dios nos ha bendecido, actuemos, protejámoslo. También él veía a Dios en todo, se sostuvo como viendo al invisible. Yo creo que en sus pláticas con sus papás les transmitían esta manera de vivir, viendo a Dios en todo. Cuando las pláticas en el hogar son así y les enseñamos a nuestros hijos de una forma natural, si nosotros vemos a Dios en todo, vamos a hablar de eso, ¿no? Y ellos lo van a percibir. Pero si solo nunca hablamos de Dios en la casa, no vemos a Dios. Vienen los problemas y empezamos a gritar y a buscar culpables no vemos a Dios en eso. Los hijos van a percibir esa falta, y usted no se extrañe cuando ellos ya se hagan adolescentes y tomen sus propias decisiones y dejan la iglesia, se van de la iglesia. Y ellos no conocieron a Dios porque sus papás no se los enseñaron. Si eso ya ocurrió, hermano, no quiero cargarle de culpa, sino que desde ahí regrese, y lo que pueda hacer ahora se haga, aunque ya estén mayores y se hayan ido. Pero les digo, si alguien ve a Dios en todo, va a comentar. Papá, imagínense comentando, miren cómo Dios nos ayudó en esto, dijo. Dios nos proveyó, se acuerdan, me quedé sin trabajo, ¿no? Pero Dios tenía un plan para esto, y sucedió esto y lo otro, y fíjense que me quedé y en la noche no tenía ni lámpara, y se detuvo un taxista y me ayudó y me sacó. Dios envió un ángel. Dios me ayudó en eso, hijos. Entonces ellos empiezan a percibir también a Dios en todas las circunstancias. Ya no es que solo la escuela dominical, porque dicen, no, ahí se lo voy a llevar a los maestros de la escuela dominical, me lo transforman. No, aquí no vamos a transformar a nadie, hermano. Y después nos va a demandar, mire, mi hijo se me hizo así y asá, y iba todos los domingos a la iglesia, así que usted estuvo en la culpa, no me lo transformaron. No, los hijos es en la casa donde se forman. Ahí reciben el 95% de todo. Aquí solo vienen a recibir una lección, una enseñanza, ¿verdad? Se sostuvo como viendo al invisible. Hermano, lo invito. Esto es una cosa maravillosa. Es una aventura. Ver a Dios en todo, y dígale, órele a Él por todo. Y dígale, Señor, ayúdame a verte en todo, a razonar. Pero eso lo va a hacer también ir a la palabra, porque ahí en la palabra están explicaciones de muchísimas cosas que le van a ayudar a entender que Dios está trabajando, aunque usted no lo vea. Se sostuvo como viendo al invisible. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro